17 de enero de 2013. Un frío comunicado de prensa desde la Ciudad de México. No hubo disturbios ni huelgas. Pero en un instante, un imperio industrial de 95 años, forjado por la familia Castrejón, fue borrado del mapa. En su apogeo, Grupo Yoli no era solo una fábrica, era la sangre del estado de Guerrero. Dominaban el 99% del mercado regional con líneas de embotelado que rugen las 24 horas. Sin embargo, tras un simple asentimiento en una sala de juntas a puerta cerrada, toda su independencia se evaporó. La bebida sobrevivió, sí, pero la máquina con alma familiar estaba muerta. ¿Cómo es que un linaje logra defender su legado de los gigantes corporativos durante casi un siglo, solo para entregarlo voluntariamente a su mayor rival en un solo día? Esta es la verdadera cara de Grupo Yoli, 1918-2013. Una lección despiadada sobre lo que ocurre cuando el orgullo local entra a la cancha de los monopolios globales. Para entender cómo muere un imperio, primero debemos observar cómo nace. La historia de Grupo Yoli no comenzó en una gigantesca planta industrial de acero y concreto, ni en los fríos rascacielos financieros de la Ciudad de México. Comenzó en el polvo, el sudor y la piedra de la Sierra Madre del Sur. Corre el año 1918. Taxco, en el estado de Guerrero, es un pueblo minero incrustado violentamente en la montana, mundialmente famoso por sus vastos yacimientos de plata. Es un lugar de calles empedradas, callejones empinados y un sol implacable que castiga la espalda de los trabajadores que extraen la riqueza de la tierra. En este escenario de trabajo duro y gargantas eternamente resecas, un emprendedor local llamado Don Manuel Castrejón Gómez, junto con su esposa Dona Conchita, decide que la gente de su pueblo necesita algo más que agua pura para soportar las extenuantes jornadas en la mina. En la planta baja de su propia casa, Don Manuel instala un rudimentario taller de embotelado. No hay maquinaria automatizada, no hay estudios de mercado, ni siquiera hay electricidad constante en la región. Lo que sí hay es una receta artesanal, pura y brillante. Utilizando limones verdes locales, extrayendo los aceites esenciales directamente de la cáscara para darle un toque ligeramente amargo y excepcionalmente refrescante, y mezclándolos con azúcar de cana y agua carbonatada. Castrejón crea una bebida burbujeante. La bautiza como la vencedora. El nombre no era casualidad, era una declaración de intenciones, un augurio del espíritu inquebrantable de la familia. La producción de la vencedora durante esos primeros años era un testimonio de la fuerza bruta humana y la tenacidad. Mientras que en el norte el concepto de la línea de ensamblaje de Henry Ford apenas comenzaba a transformar el mundo, en Taxco el tiempo corría a un ritmo primitivo. Cada botella de vidrio grueso era lavada a mano, una por una en grandes pileras de agua. El lenado se hacha mediante gravedad, utilizando embudos de metal y mangueras rudimentarias. Pero el mayor desafío operativo era el selado. En sus inicios, las botellas se cerraban con un sistema de canica de vidrio alojada en el cuello del envase, sostenida por la propia presión del gas carbónico. Para abrirla, el cliente debía empujar la canica hacia adentro con fuerza. Pronto, la tecnología avanzó hacia las primeras corcholatas, unas tapas metálicas con un recubrimiento interior de corcho natural. El proceso de tapado requería que un operario colocara la chapa y jalara una pesada palanca de hierro fundido para selar herméticamente cada envase. Un hombre fuerte podía selar apenas un par de cientos de botellas al día, terminando con los brazos completamente entumecidos y las manos encalecidas. Si la producción de la fábrica era un desafío titánico, la distribución rozaba lo imposible. Taxco nunca fue diseñado para la logística industrial. Sus calles son laberintos estrechos, empinados y serpenteantes, donde los ángulos cerrados desafían la gravedad. Para elevar la vencedora a las tiendas locales y a las bocas de las minas, Don Manuel y sus trabajadores cargaban pesadas cajas de madera sobre el lomo de burros y mulas. Las bestias de carga ascendían lentamente por las colinas, acompañadas por el tinintineo constante de las botellas de vidrio chocando entre sí. Una banda sonora metálica que pronto se volvió sinónimo de alivio en el pueblo. Cuando los mineros salían de los oscuros socavones, con los rostros cubiertos de polvo tóxico y sudor, el sabor ácido, dulce y efervescente de la vencedora cortaba la sed como ninguna otra cosa en el mundo. La bebida fue un éxito rotundo. Se convirtió en la recompensa líquida por un día de supervivencia. En medida que los felices años 20
Avanzaban, el pequeño negocio familiar florecia. Para 1925, Don Manuel Castrejón tomó una decisión que cambiaría el destino de su empresa y de la cultura mexicana para siempre. Observando a su pequeña hija, Yolanda Castrejón, jugando en el patio de la casa, sintió la necesidad de dotar a su producto estrella de una identidad más íntima, más humana. La vencedora sonaba a una fría guerra industrial, pero esta bebida era un triunfo del amor de su familia. Don Manuel tomó las primeras 4 letras del nombre de su hija y rebautizó su legado. Había nacido Yoli. El cambio de nombre fue un golpe maestro de marketing involuntario. Yoli era un nombre corto, amigable, fácil de pronunciar y de recordar. Se sentía local cariñoso, como el apodo de un miembro querido de la familia. Para la gente de Guerrero, Yoli rápidamente dejó de ser solo un refresco de limón para convertirse en un acompañante indispensable en las mesas de las familias, en las fiestas de los pueblos y en los almuerzos de los trabajadores. Sin embargo, hacia el final de la década de 1920, este amor devoto se convirtió en un problema grave. La popularidad de Yoli había desbordado por completo las expectativas de la familia Castrejón. La demanda superaba con creces lo que unas pocas manos y un rebaño de mulas podían proveer. Cada día, los comerciantes vallaban de los pueblos vecinos exigiendo más cajas. Pero don Manuel se veía obligado a rechazar pedidos. Su triunfo comercial se había convertido en su principal prisión geográfica. El taller de la casa en Taxco había llegado a su límite físico absoluto. No había espacio para instalar calderas más grandes, ni gigantescos tanques de carbonatación. Peor aún, las majestuosas montañas que rodeaban a Taxco, las mismas que habían proporcionado la plata para financiar el inicio del negocio, ahora formaban un muro de piedra impenetrable que estrangulaba la capacidad de crecimiento de la empresa. No se podían construir carreteras anchas para camiones de carga pesada. La logística a lomo de bestia era insostenible para un producto que, secretamente, aspiraba a conquistar todo el Estado. El imperio familiar enfrentaba su primer gran dilema existencial. Una tensión que rompería a muchos, quedarse en las montañas de plata y conformarse con ser una curiosidad local de producción limitada, o descender de la sierra, apostarlo todo, y construir una verdadera industria de escala monumental. Don Manuel miró hacia el sur, más allá de las montañas asfixiantes, hacia la costa abierta. Allí se encontraba una ciudad portuaria que comenzaba a despertar. Un lugar con carreteras planas, un clima ardiente que garantizaba sed eterna y una incipiente industria turística que prometía llevar su producto a los labios de los extranjeros. Esa ciudad era Acapulco. Para salvar a Yoli de morir aplastada por su propio éxito, la familia Castrejón tendría que abandonar la cuna que los vio nacer. El verdadero juego de poder corporativo estaba a punto de comenzar. Vallar de las Montanas no fue solo una mudanza geográfica para la familia Castrejón, fue una metamorfosis absoluta. A principios de la década de 1930, con la demanda aplastando su pequeña operación en Taxco, empacaron su maquinaria, sus ambiciones y la receta original de Don Manuel para descender al nivel del mar. Acapulco los estaba esperando con los brazos abiertos y una sed insaciable. En esos años, Acapulco comenzaba su vertiginosa transformación. Dejaba de ser un puerto pesquero sonoliento para convertirse en el destino turístico de ensueño de México. La inauguración de la carretera que conectaba la Ciudad de México con el puerto en 1927 trajo consigo una marea de visitantes. El calor en la costa era sofocante, húmedo, implacable. El asfalto derretía las suelas de los zapatos y el sol del mediodía exigía alivio constante. Era sencillamente el ecosistema biológico y comercial perfecto para vender una bebida fría y cítrica. La instalación de la nueva planta en Acapulco marcó el verdadero nacimiento de Grupo Yoli como una entidad industrial de peso. Atrás quedaron las mulas de carga y los callejones empedrados. En su lugar emergieron flotillas de camiones de reparto y naves de producción con pisos de cemento pulido. La maquinaria, aunque hoy parecería rudimentaria, multiplicó el volumen de embotelado a niveles que hubieran parecido brujería en las montañas de Taxco. Yoli comenzó a fluir por las venas de la costa. Las distintivas botellas de vidrio se convirtieron en un elemento fijo en las palapas de las playas, en los ostentosos hoteles que empezaban a levantarse frente al mar,
y en las manos endurecidas de los estibadores del puerto. Beber una Yoli dejó de ser un simple acto para refrescarse. Se convirtió en un ritual de identidad guerrerense. Pero el verdadero punto de inflexión de esta historia, el momento exacto que definiría su ascenso estratosférico hacia la cima y, paradójicamente, sembraría las semillas de su eventual destrucción, ocurrió en el año 1938. Para finales de la década de 1930, The Coca-Cola Company estaba ejecutando una agresiva campaña de expansión global. Su estrategia maestra no consistía en construir fábricas propias en cada rincón del planeta. Eso era costoso, lento y los exponía a la hostilidad local. En cambio, buscaban socios regionales fuertes, emboteladores con rutas de distribución ya dominadas, infraestructura sólida y un conocimiento profundo del territorio. En el estado de Guerrero, no había nadie que cumpliera mejor ese perfil corporativo que la familia Castrejón. En 1938, Grupo Yoli tomó una decisión ejecutiva que, en su momento, fue considerada una genialidad absoluta. Firmaron el contrato para convertirse en el embotelador franquiciado de Coca-Cola en su territorio. Fueron pioneros, uno de los emboteladores más antiguos en la historia de México en obtener este privilegio. De la noche a la mañana, el paisaje sonoro y visual de sus plantas cambió radicalmente. Las líneas de producción de la familia Castrejón comenzaron a escupir. Lado a lado, el familiar líquido vibrante de Yoli y el oscuro, espeso y dulce jarabe originario de Atlanta. La alianza funcionó como combustible para cohetes. Las décadas de los 40 y 50 fueron una época de bonanza económica sin igual. Acapulco se había convertido en el patio de recreo exclusivo de la élite de Hollywood. Figuras de talla mundial se asoleaban en la bahía mientras bebían margaritas mezcladas con Yoli, y la economía local explotó. Grupo Yoli tenía ahora el monopolio emocional con su sabor limón tradicional. Y simultáneamente posee el respaldo absoluto de la marca de refrescos de cola más poderosa del universo. Los camiones de Grupo Yoli salían de las plantas cargados a tope con ambos productos, dominando cada estante de cada tienda de abarrotes. Si un competidor externo intentaba penetrar al mercado del sur de México, se estrellaba contra un muro comercial de concreto armado. La refresquera local más amada, operando en perfecta sincronía con el monstruo global. La familia acumuló una riqueza inmensa, compraron tierras, modernizaron su tecnología, contrataron emiles de trabajadores locales y se consolidaron como la verdadera aristocracia industrial del sur del país. Para la familia Castrejón, este era el pico de la montaña. Habían asegurado su legado. Creían con la arrogancia inocente de quienes están ganando que el contrato de franquicia con Coca-Cola era su boleto dorado. Un escudo impenetrable que garantizaba su independencia operativa y su soberanía por el resto de la eternidad. Era una ilusión perfecta, belamente enmascarada por balances financieros repletos de ceros a la derecha. En los comedores de las plantas y en las oficinas ejecutivas de los años 50 se celebraban las ganancias récord y se brindaba por un futuro inquebrantable. Nadie en Grupo Yoli se dio cuenta de la disonancia que latía en el corazón de su éxito. Al dejar entrar el jarabe de Atlanta a sus tuberías, al adaptar gradualmente sus estándares de producción a reglas externas y al vincular su supervivencia logística a una corporación internacional, no habían comprado un escudo protector. Habían introducido, con aplausos y fanfarrias, un caballo de Troya directamente en su ciudadela independiente. La pregunta que asomaba en el horizonte ya no era si Yoli podría sobrevivir a sus competidores locales. La verdadera pregunta, la que tardaría décadas en revelar su rostro más aterrador bajo la luz fluorescente del corporativismo moderno, era, ¿qué pasaría con la familia Castrejón cuando el gigante global que ahora los alimentaba decidiera de repente que ya no quería compartir las ganancias de la mesa? Las décadas de 1960, 1970 y 1980 no fueron simplemente años de crecimiento financiero para Grupo Yoli. Fueron las décadas en las que una marca comercial trascendió su naturaleza industrial para convertirse en una auténtica religión regional. Para entender la magnitud de lo que se perdería décadas después, es imperativo comprender el nivel de dominio psicológico y cultural que la familia Castrejón logró establecer en el estado de Guerrero. Durante estos 30 años, el milagro económico mexicano estaba en su apogeo y Acapulco se había consolidado no solo como el refugio de las estrellas de cine, sino como el destino vacacional por excelencia de la creciente clase media nacional.
Sin embargo, detrás de la fachada turística internacional, latía una cultura local profundamente orgullosa de sus raíces. Y en el centro exacto de esa identidad latente, embotelada en vidrio grueso y coronada con una corcholata metálica, estaba Yoli. El refresco de limón dejó de ser un simple producto de consumo para transformarse en un dogma, una bandera líquida. En Guerrero ninguna celebración familiar, ningún bautizo y ninguna boda comunitaria o velorio estaba completo si no había calles de madera apiladas lenas de Yoli. La gastronomía local hizo un pacto indisoluble con la bebida. Era impensable, casi un sacrilegio cultural, sentarse en un mercado a comer un tradicional bolillo con relleno, un pan horneado relleno de cerdo especiado, o un humeante plato de pozole verde los días llueves, sin acompañarlo con el inconfundible ardor carbonatado y el toque cítrico del limón verde de Yoli. Visualmente, el Imperio Esmeralda lo devoraba todo. El logotipo de Grupo Yoli estaba pintado a mano en las fachadas de cada tiendita de la esquina, en las bardas de los estadios locales, en las palapas rústicas a la orilla del Océano Pacífico y en los letreros de la mina que colgaban en las carreteras polvorientas de la sierra. La estrategia de penetración fue tan absoluta que, para un niño nacido en Acapulco, Chilpancingo o Iguala durante los años 70, el concepto genérico de refresco era sinónimo de la botella verde local. Este nivel de lealtad no se compra con campanas publicitarias en televisión. Se forja a través de décadas de presencia ininterrumpida. La familia Castrejón entendió que su verdadero poder no residía en las fórmulas químicas, sino en la memoria gustativa de su pueblo. Habían logrado el santo grial de cualquier corporación. Su producto era percibido no como una invención empresarial, sino como un derecho de nacimiento de los guerrerenses. Pero mantener una deidad cultural abastecida requiere una maquinaria industrial de proporciones bíblicas, y es en las entrañas de las fábricas donde el verdadero peso del imperio se hace sentir. Lejos de la tranquilidad de las playas y las mesas familiares, la realidad operativa de Grupo Yoli era un monstruo de acero rugiente. Si la cultura era el alma del imperio, las plantas emboteladoras eran el corazón hipertenso que bombeaba la sangre. Para satisfacer la demanda aplastante de la época dorada, las instalaciones originales en Acapulco tuvieron que ser demolidas y reimaginadas a una escala masiva. Se construyeron nuevas naves industriales que parecían hangares de aviación. En su interior, el ruido era un rugido constante e ensordecedor que superaba los 90 decibeles. Las inmensas lavadoras mecánicas engulían miles de botellas de vidrio sucio por minuto, escupiéndolas esterilizadas hacia las líneas del lenado donde las válvulas de presión inyectaban el jarabe y el gas carbónico a una velocidad vertiginosa. El ejército laboral de la familia Castrejón creció a miles de empleados directos y decenas de miles de indirectos. Trabajar para Grupo Yoli era equivalente a tener un título de nobleza en la clase obrera local. Generaciones entre abuelos, padres e hijos portaban los uniformes de la empresa con un orgullo reverencial. La compañía ofrece estabilidad en una región históricamente plagada de pobreza. Financiaban equipos deportivos locales. Construyen infraestructura comunitaria y operan bajo una filosofía de paternalismo industrial. Don Manuel y sus sucesores no eran vistos como fríos directores ejecutivos, CEOs, sino como patriarcas protectores. La logística era igualmente titánica. Cada madrugada, antes de que el sol incendiara la costa, flotas enteras de camiones repartidores de color amarillo y verde salían de las rampas de carga. Formaban caravanas que se adentraban por las peligrosas carreteras serpenteantes de la montana, enfrentando deslaves, calor extremo y la siempre presente hostilidad de la geografía de Guerrero. Con un solo objetivo, que ni un solo refrigerador en todo el estado estuviera vacío antes del mediodía. En los libros de contabilidad, Grupo Yoli era un gigante invencible. Simultáneamente embotelaban millones de litros de su propia marca y del monstruo corporativo Coca-Cola, embolsándose márgenes de ganancia asombrosos en un mercado quebrado donde la competencia externa era aniquilada al instante por la abrumadora superioridad logística de la familia. Aquí residía la mayor ironía y la tensión fundamental que eventualmente los destruiría. En las salas de juntas de Acapulco, bañadas por el aire acondicionado y adornadas con madera de caoba, los directivos de Yoli miraban,
los mapas de su territorio y sentían una ilusión de invulnerabilidad absoluta. Creían genuinamente que las fronteras del estado de Guerrero eran muros de piedra que los protegían del mundo exterior. Asumían que su contrato de franquicia con la Coca-Cola Company era una alianza entre iguales. Que la lealtad de la gente y la fuerza bruta de su maquinaria eran garantías perpetuas de independencia. Pero la invencibilidad es siempre un espejismo en la víspera de una revolución económica. Mientras las líneas de producción de Yoli giraban a su máxima velocidad en la década de 1980, ensordecidos por el ruido de su propio éxito, los Castrillón lograron escuchar los murmullos de un tsunami financiero que se estaba gestando más allá de sus fronteras protectoras. El mundo estaba a punto de cambiar sus reglas de manera radical y despiadada. Y en el nuevo orden mundial que se avecinaba, ser el rey de la montana local no significaría absolutamente nada. El 1 de enero de 1994, México despertó en un país radicalmente diferente. Mientras la familia Castrejón y los directivos de Grupo Yoli brindaban por otro año de ventas récord en Acapulco, a casi 400 kilómetros de distancia, en la capital del país, entraba en vigor un acuerdo que redibujaría el mapa económico de Norteamérica para siempre, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tundogan. Para la clase política, el tratado era el pasaporte de México hacia el primer mundo y la modernidad. Pero para las industrias locales, especialmente aquellas que habían crecido bajo el cobijo de una economía altamente proteccionista, fue como abrir las compuertas de una presa gigantesca frente a un valle desprevenido. Durante décadas, Grupo Yoli había operado en un ecosistema seguro y cerrado. Las estrictas barreras arancelarias y la compleja burocracia nacional mantenían a los grandes depredadores extranjeros a raya. Guerrero era el foro privado indiscutible de Yoli, y nadie entraba a competir sin enfrentarse a un muro logístico impenetrable. El Tilcan demolió esas murallas invisibles de la noche a la mañana. De repente, el país se inundó no solo de productos importados, sino de algo mucho más letal. El modelo implacable del capitalismo corporativo hipereficiente. Las fronteras físicas dejaron de ser una defensa. Las grandes corporaciones extranjeras comenzaron a inyectar miles de millones de dólares en infraestructura de transporte, centros de distribución y tecnología de punta dentro del territorio mexicano. En las majestuosas plantas de Acapulco, el ruido ensordecedor de las lavadoras de botellas de vidrio seguía siendo el mismo, pero el oxígeno comercial comenzaba a enrarecerse rápidamente. La primera señal de alerta no se materializó en forma de un refresco, rival que supiera mejor que Yoli. Vino en la forma de flotas de camiones de carga pesada que cruzaban las autopistas del estado, operados por corporaciones que no tenían absolutamente ningún vínculo emocional ni histórico con la región. Estas compañías no apelaban al orgullo guerrerense, apelaban a la eficiencia matemática brutal, a la reducción de costos en fracciones de centavo y a la economía de escala global. Para los miles de trabajadores de la planta, el libre comercio era un concepto abstracto que solo aparece en los noticieros nocturnos. Ellos seguían cobrando sus cheques semanales, seguían portando el uniforme verde con amarillo, y seguían sintiéndose protegidos por el manto de la familia Castrejón. Sin embargo, en las frías oficinas de contabilidad de Grupo Yoli, los números comenzaron a contar una historia de terror. La inflación y la severa crisis del peso mexicano a finales de 1994, el infame error de diciembre, golpearon los costos de producción con una violencia inusitada. El gigante regional comenzaba a sangrar, pero la verdadera estocada mortal vendría de los canales de distribución. La globalización no solo trajo nuevos competidores, trajo consigo un nuevo ecosistema de consumo que atacó directamente la yugular del modelo de negocios de Grupo Yoli. Durante más de 70 años, la columna vertebral del Imperio Esmeralda había sido la tiendita de la esquina. Estos pequeños comercios familiares, esparcidos por cada colonia, pueblo y puerto de Guerrero, eran aliados incondicionales. En este antiguo y confiable sistema, Grupo Yoli era el soberano absoluto. Ellos dictaban los precios, determinaban los volúmenes de entrega y controlaban los espacios de exhibición. Si una tiendita quería tener refrescos en su humilde refrigerador, tenía que someterse amablemente a las reglas de los Castrejón. El poder de negociación residía al 100% en las manos del fabricante. A finales de los años 90, ese paradigma histórico fue pulverizado.
La invasión de las megacadenas de supermercados y grandes tiendas de autoservicio, encabezadas por la agresiva y voraz expansión de gigantes como Walmart en México, alteró la cadena alimenticia corporativa de forma irreversible. Estas masivas cajas de concreto iluminadas por luces fluorescentes no eran simples tiendas, eran máquinas extractoras de capital. Y no tenían la más mínima intención de ser sumisas ante un embotellador regional, sin importar cuán amado y arraigado fuera su producto. El poder cambió de manos con una violencia silenciosa. Ahora el distribuidor minorista dictaba las reglas. Para que las botellas de Yoli pudieran existir en los relucientes y esterilizados pasillos de estos nuevos templos del consumo, Grupo Yoli tuvo que enfrentarse a una extorsión corporativa legalizada. Los supermercados exigen cuotas de anaquel, exorbitantes simplemente por el derecho a exhibir el producto. Demandaban descuentos por volumen masivo que trituraban los márgenes de ganancia de la fábrica. Y lo más devastador, impusieron términos de pago asfixiantes. En el pasado, una tiendita de esquina pagaba su mercancía en efectivo al momento de la entrega por el camionero. Los nuevos gigantes comerciales exigían líneas de crédito en 90 o incluso 120 días. Esta tiranía de los pasillos asfixió el flujo de caja de la embotelladora. Por primera vez en su orgullosa historia, la familia Castrejón ya no era el socio dominante en la mesa de negociaciones. Eran rehenes comerciales. Tenían que aceptar márgenes de ganancia microscópicos simplemente para no desaparecer de la vista del consumidor moderno, mientras presenciaban con impotencia como sus aliados históricos, las miles de pequeñas tienditas de abarrotes, cerraban sus puertas una por una, aplastadas por los precios artificialmente bajos de las megatiendas. El volumen de producción en las fábricas de Acapulco seguía siendo aparentemente gigantesco, pero el espejismo de la invulnerabilidad se estaba desvaneciendo rápidamente. La maquinaria trabajaba más duro que nunca. Las calderas rugen más fuerte que nunca. Pero el capital real que quedaba en las cuentas bancarias al final del día era cada vez menor. La empresa familiar estaba atrapada en una rueda de hámster industrial, obligada a correr a velocidades suicidas solo para mantener su posición. Y mientras Grupo Yoli luchaba desesperadamente por defender sus márgenes y su dignidad frente a los supermercados, una amenaza mucho más íntima, oscura y letal se estaba gestando dentro de sus propias instalaciones. El escudo de protección que creen haber comprado en 1938 estaba a punto de convertirse en el verdugo que los decapitaría. The Coca-Cola Company había cambiado sus reglas a nivel global. Y en el horizonte se alzaba la sombra inmensa de un depredador diseñado específicamente para devorar empresas familiares independientes. Coca-Cola FEMSA. En la naturaleza, cuando un ecosistema cambia radicalmente por factores externos, no son las criaturas más queridas, nobles o históricas las que sobreviven. Son las más grandes, frías y despiadadas. Mientras Grupo Yoli intentaba desesperadamente equilibrar sus cuentas frente a la extorsión legalizada de los hipermercados en el alba del nuevo milenio, una sombra inmensa comenzó a proyectarse desde el norte de México. No era una marca rival intentando robarles el sabor. Era un aliado teórico. Pero en el mundo corporativo moderno, la línea divisoria entre un socio estratégico y un verdugo es extremadamente delgada. Su nombre era Coca-Cola FEMSA, Fomento Económico Mexicano S.A. Nacida originalmente en Monterrey, la capital industrial y de mentalidad más agresiva del país, FEMSA no era una empresa familiar romántica que dependiera del orgullo local o de la nostalgia de los consumidores. Era un auténtico leviatán corporativo. Estaba impulsada por vastas inyecciones de capital de Wall Street y diseñada con un único propósito codificado en su ADN institucional: la expansión territorial absoluta. Su estrategia era matemáticamente implacable: adquirir, absorber, estandarizar y consolidar. Durante la década de los 2000, la sede global de The Coca-Cola Company en Atlanta tomó una decisión fría y calculadora. Llegaron a la conclusión de que lidiar con decenas de pequeños embotelladores independientes, esparcidos por la geografía mexicana, era administrativamente ineficiente. Preferían tratar con unos pocos gigantes corporativos. Con la bendición implícita y el respaldo estratégico de Atlanta, FEMSA inició una silenciosa pero feroz cacería a nivel nacional. Uno por uno, los embotelladores regionales,
Dinastías familiares que llevaban generaciones enteras operando fábricas en estados como Veracruz, Guanajuato, Michoacán o el Estado de México, comenzaron a desaparecer del mapa. Estas caídas no ocurren mediante quiebras espectaculares ni escándalos públicos, sino a través de adquisiciones asfixiantes y fusiones forzadas, cuando el polvo se asentaba en cada región. Los antiguos letreros con los apellidos de las familias fundadoras eran arrancados sin miramientos y reemplazados por la fría y estandarizada placa corporativa de FEMSA. En las convenciones anuales de emboteladores, la familia Castrejón notaba cómo, año tras año, había menos patriarcas regionales y más ejecutivos de traje gris de Monterrey. Para los directivos de Grupo Yoli en Acapulco, las noticias de cada nueva adquisición llegaban como el eco sordo de los canonazos de un ejército que se aproxima inexorablemente. Se convirtieron en una isla independiente en un océano logístico que rápidamente se estaba tiniendo del rollo corporativo de FEMSA. Grupo Yoli era un trofeo sumamente codiciado. Controlaban un mercado cautivo espectacular en el conflictivo estado de Guerrero y contaban con la lealtad casi religiosa de millones de consumidores hecha su marca de limón. FEMSA sabía que no podía simplemente entrar con sus propios camiones y competir directamente por el corazón de la gente. Tenían que obligar a Yoli a venderles las llaves del reino. Pero, ¿cómo doblegas a un imperio familiar centenario que, a pesar de sus heridas recientes, aún se niega obstinadamente a rendirse? No lo haces con una oferta hostil inmediata. Lo haces estrangulando lentamente su suministro de oxígeno operativo. Lo haces a través del desgaste tecnológico. El golpe de gracia para doblegar la resistencia de Yoli no vino en forma de un ataque frontal, sino disfrazado bajo el eufemismo corporativo de modernización obligatoria. Para mantener el preciado contrato de franquicia de Coca-Cola que Yoli había firmado con tanta ilusión y orgullo en 1938. Atlanta exigía que la planta de Acapulco cumpliera con los nuevos estándares globales de producción. Ahí en la vertiginosa década de los 2000, esos estándares cambiaban con una velocidad brutal y un costo financiero exorbitante. El mundo estaba abandonando rápidamente las pesadas, icónicas y ecológicas botellas de vidrio retornable para abrazar el plástico PET. El PET era más barato y ligero para el consumidor, pero infernalmente caro de implementar en la línea de producción. Atlanta enviaba directrices innegociables. Grupo Yoli debía actualizar inmediatamente su tecnología con inyectoras de preformas de plástico, instalar sistemas de filtración de agua de grado farmacéutico, adoptar costosos sistemas de software de logística global, como SAP, además, inyectar sumas, honorarias en campanas de marketing estandarizadas que ellos no controlaban. Para el monstruo de FEMSA, estas inversiones eran un simple error de redondeo en sus balances financieros. Al comprar para decenas de fábricas simultáneamente, obtenían descuentos globales masivos en maquinaria y resina de plástico. Pero para la familia Castrejón, que operaba de manera solitaria, cada actualización exigida era una sangría directa y profunda a sus cada vez más mermadas reservas de capital. La asfixia tecnológica fue una trampa matemáticamente perfecta, una disonancia letal. Si Yoli se negaba a invertir, perdían la franquicia de Coca-Cola, lo cual equivalía a un suicidio comercial instantáneo. Perderían la mitad de su portafolio de ventas de la noche a la mañana y, con él, cualquier poder de negociación restante frente a los despiadados supermercados. Pero si aceptaban invertir y cumplir los estándares de Atlanta, tenían que endeudarse hasta la médula, comprando maquinaria europea de última generación y pagándola con márgenes de ganancia que ya habían sido reducidos a meros centavos por la crisis minorista. Las gigantescas naves industriales en Guerrero, con su ruido ensordecedor de plástico chocando contra el acero, comenzaron a sentirse menos como un imperio triunfante y más como una prisión de máxima seguridad de la que no había escape. Los Castrejón estaban atrapados en una rueda de hámster industrial. Vertían millones de pesos mensuales solo para mantener el derecho de seguir jugando en un casino donde todas las reglas estaban amanadas a favor de la banca corporativa. Para finales de la década, el estado financiero de Grupo Yoli era un secreto celosamente guardado, oculto tras la efervescencia brillante de su producto en las mesas de las familias guerrerenses. En las calles bajo el sol de Acapulco, Yoli seguía siendo el rey absoluto, el orgullo líquido e invencible del pueblo. Pero en las oficinas ejecutivas con aire acondicionado, el oxígeno se había agotado por completo.
Las líneas de crédito bancario estaban tensas hasta el punto de ruptura. La familia estaba trabajando. Turnos exhaustivos, desgastando su salud, literalmente para pagar los intereses de su propia supervivencia. El depredador ya no necesitaba atacar. Los ejecutivos de FEMSA simplemente se sentaron en la frontera de Guerrero, con los bolsillos desbordantes de efectivo, observando pacientemente los estados financieros públicos y mirando el reloj. Sabían que, eventualmente, la aplastante gravedad del capital haría su trabajo. Sabían que el teléfono en Monterrey terminaría sonando. Y al otro lado de la línea, la voz de una dinastía familiar exhausta pediría por fin una salida. Para el año 2008, el mundo entero observaba con pánico cómo colapsaba el sistema financiero global tras la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Sin embargo, dentro de las oficinas corporativas de Grupo Yoli en Acapulco, el apocalipsis económico no era una noticia de televisión. Era una realidad que llevaban respirando durante casi una década. La asfixia provocada por las exigencias tecnológicas de Atlanta y la tiranía de los supermercados había dejado a la empresa familiar en un estado de desnutrición de capital severa. Frente a la inminente amenaza de ser devorados por Coca-Cola FEMSA, la familia Castrejón no se rindió de inmediato. Durante el periodo de 2008 a 2012, protagonizaron uno de los intentos de supervivencia corporativa más desesperados y silenciosos en la historia industrial del sur de México. Decidieron pelear con la única arma que les quedaba, la optimización extrema. Si antes Grupo Yoli operaba bajo un modelo de paternalismo industrial generoso, la nueva realidad dictaba una austeridad marcial. Las luces de las oficinas ejecutivas permanecen encendidas hasta la madrugada mientras los contadores diseccionaban los márgenes operativos, buscando fracciones de centavo para recordar. Se rediseñaron obsesivamente las rutas de distribución. Los históricos camiones de reparto, que antes se reemplazaban puntualmente para proyectar una imagen de prosperidad, ahora eran forzados a operar mucho más ala de su vida útil, mantenidos en funcionamiento por un ejército de mecánicos locales que hacían milagros con refacciones recicladas. Pero el recorte más doloroso no fue el del acero o el combustible, sino el humano. La familia tuvo que tomar decisiones que iban en contra del mismo núcleo de su cultura empresarial. Se congelaron las contrataciones, los históricos beneficios adicionales. Aquellos que hacían que trabajar en Yoli fuera considerado un privilegio en Guerrero comenzaron a recortarse. Las liquidaciones de personal veterano, antes impensables en una empresa que se enorgullece de tener a 3 generaciones de una misma familia en su nómina, se volvieron una necesidad matemática para aligerar la carga fiscal. Cada junta directiva se sentía como un consejo de guerra en una ciudad asediada. Los Castrejón inyectaron su propio patrimonio personal, refinanciaron deudas y elevaron la eficiencia de sus plantas al límite físico absoluto. En las calles bajo el sol implacable de la costa y en las montañas polvorientas, la ilusión se mantenía intacta. Las botellas verdes seguían llegando a cada rincón. El sabor era el mismo y el orgullo guerrerense seguía intacto. Para el consumidor común, el imperio Esmeralda seguía reinando supremo. Pero en los libros de contabilidad, la sangre corría a raudales. La resistencia heroica de la familia estaba logrando algo trágico. Estaban sacrificando su propia salud física, mental y financiera, destruyendo la calidad de vida de los fundadores simplemente para retrasar lo inevitable. Estaban ganando meses, no años. Y en el implacable reloj del capitalismo corporativo, el tiempo siempre juega a favor del que tiene las bóvedas de efectivo más grandes. Hacia el año 2011, la resistencia comenzó a fracturarse de manera irreversible. El problema de pelear contra un gigante global no es solo el tamaño del oponente, sino que el gigante controla las reglas del juego. Mientras Grupo Yoli se desangraba para mantener sus operaciones a flote, The Coca-Cola Company seguía elevando la barra de exigencias operativas y de marketing. Fue en este punto donde se materializó el ultimátum invisible. No hubo una amenaza verbal, ni cartas intimidatorias de FEMSA. El ultimátum fue puramente matemático. La planta necesitaba una nueva inyección masiva de capital para modernizar sus líneas de envasado de PET y cumplir con los últimos estándares ecológicos y de velocidad exigidos por la franquicia. Cuando los ejecutivos de Yoli acudieron a las instituciones bancarias, se encontraron con un muro de hielo. Tras la crisis global de 2008,
2008, los bancos se habían vuelto extremadamente conservadores. Analizaron los márgenes de ganancia microscópicos de Yoli, vieron la presión de los supermercados y, simplemente, cerraron las llaves del crédito. La dinastía Castrejón se encontró de pie frente al abismo más oscuro de su historia de casi un siglo. La encrucijada no ofrece ninguna salida victoriosa. Por un lado, podían aferrarse obstinadamente a su independencia, negarse a vender y violar los términos del contrato de franquicia por falta de modernización. Esto desencadenaría la pérdida inmediata de los derechos de embotelado de Coca-Cola. Sin esos ingresos, Grupo Yoli entraría en una espiral de bancarrota técnica en cuestión de meses. Las fábricas quedarían por inanición, miles de trabajadores guerrerenses quedarían en la calle, y el nombre de la familia quedaría manchado por el fracaso. La marca Yoli probablemente moriría en el proceso, subastada por partes a los acreedores. Por otro lado, estaba la opción que destruía el alma pero salvaba la economía, la rendición corporativa, levantar el teléfono, llamar a las oficinas centrales de FEMSA en Monterrey y ofrecer al imperio en bandeja de plata. Vender significaba garantizar una inyección de cientos de millones de dólares, asegurar la supervivencia del producto en el mercado y proteger, teóricamente, los empleos de su gente bajo el paraguas de un corporativo intocable. Era el peso trágico de las empresas familiares, una disonancia emocional brutal. El abuelo había fundado el sueño en las montañas de Taxco con mulas y botellas lavadas a mano. El padre lo había coronado como un imperio intocable en las playas de Acapulco. Y ahora a los herederos les tocaba la tarea más antinatural del mundo, ser los verdugos de su propia independencia. Tenían que matar a la empresa para salvar al producto. En algún momento, a finales de 2012, tras noches sin dormir y debates internos cargados de dolor y resignación, la familia aceptó la derrota matemática. Las fábricas sonruyen, pero el espíritu de la resistencia se había roto, la orden fue dada. La línea de comunicación con Monterrey se abrió y la maquinaria legal del Leviatán corporativo comenzó a moverse. El Imperio Esmeralda, tras casi 95 años de orgullo independiente, estaba listo para ser tasado, empaquetado y vendido. El 17 de enero de 2013, no amaneció con el estruendo de sirenas de emergencia, ni con el colapso físico de las majestuosas naves industriales en Acapulco. El verdadero final del Imperio Esmeralda ocurrió en el silencio esterilizado y asfixiante de una sala de juntas corporativa, a cientos de kilómetros del calor húmedo de Guerrero. Ocurrió en la gélida atmósfera financiera de la Ciudad de México, bajo el zumbido constante del aire acondicionado y la mirada atenta de abogados corporativos y banqueros de inversión. Ali sentados alrededor de una pesada mesa de caoba, los últimos herederos de la dinastía Castrejón se encontraban frente a la cúpula directiva de Coca-Cola FEMSA. Frente a ellos descansaba un fajo de documentos legales meticulosamente redactados. Esos papeles no eran un simple contrato comercial. Eran el acta de defunción de 95 años de independencia industrial. El acuerdo final, cocinado a fuego lento durante los oscuros años de desgaste financiero previos, se fijó en una cifra astronómica, 8,800 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 700 millones de dólares en aquel momento. Para el implacable mundo de Wall Street y las bolsas de valores, la estructura de la transacción fue catalogada como una fusión estratégica brillante. FEMSA no solo estaba comprando los ladrillos, el acero y las rutas de camiones. Estaba comprando el alma entera de un mercado regional. La anatomía financiera del trato revelaba la desesperación de la familia. De los 8,800 millones, FEMSA asumió inmediatamente más de 1,000 millones de pesos en deuda neta que el Grupo Yoli había acumulado en su asfixiante intento por sobrevivir a las exigencias tecnológicas de la década anterior. El resto se pagaría mediante la emisión de más de 42 millones de acciones nuevas de FEMSA entregadas a los accionistas de Yoli. Era el eufemismo corporativo perfecto. En los comunicados de prensa que se enviaron a los periódicos financieros esa misma mañana, se hablaba de sinergias, creación de valor y la unión de dos grandes familias mexicanas. Se anunciaba que los ejecutivos del Grupo Yoli tendrían celas en el Consejo de Administración del Gigante de Monterrey. Parecía un triunfo, un final feliz envuelto en papel de regalo dorado. Pero la disonancia entre el lenguaje corporativo y la realidad histórica era brutal. Casi obscena, lo que estaba ocurriendo en esa mesa no era una unión de iguales.
Era la capitulación incondicional de una soberanía, 95 años de sangre, sudor y orgullo, desde las mulas de carga ascendiendo por los laberintos de Taxco, hasta los ejércitos de camiones dominando las playas de Acapulco, estaban siendo reducidos. Hay un intercambio de códigos alfanuméricos en cuentas de corretaje. Cuando las plumas de tinta tocaron el papel y se estamparon las firmas finales, la metamorfosis fue instantánea y legalmente irreversible. En ese preciso milisegundo, Grupo Yoli, como entidad soberana con voluntad propia, capacidad de decisión y control sobre su propio destino, dejó de existir. El muro protector de Guerrero había sido derribado desde adentro. El Leviatán había engullido a su presa. Ahí el pacto de sangre de la familia Castrillón con su tierra se disolvió en el frío mar del capital transnacional. Si en las altas esferas financieras la noticia provocó brindis con champán y repuntes en el mercado de valores, a nivel de suelo, dentro de las entrañas de las plantas emboteladoras de Guerrero, el anuncio cayó con la pesadez de una lápida de granito. El colapso definitivo fue profundamente cruel precisamente porque careció de dramatismo visual. Las máquinas lavadoras no se detuvieron. Las líneas de inyección de PET siguieron escupiendo envases a velocidades vertiginosas. La crueldad maestra del capitalismo moderno radica en su capacidad para extraerle el alma a una institución, sin necesidad de interrumpir ni un segundo su línea de producción. La noticia de la venta se filtró por los pasillos de concreto húmedo, entre el rugido ensordecedor de los compresores y el olor a jarabe de limón. Cuando los gerentes locales, muchos de ellos con los rostros pálidos y la mirada clavada en el suelo, reunieron a los obreros en los patillos de maniobras para leerles el comunicado oficial emitido desde la capital. El impacto psicológico fue devastador. Para los miles de empleados, operadores de montacargas, choferes de reparto, mecánicos, químicos y secretarias, el daño no era inmediatamente económico, sino profundamente identitario. Una vasta mayoría de ellos eran trabajadores de segunda e incluso tercera generación. Habían crecido escuchando a sus padres y abuelos hablar de Don Manuel. Habían asumido que vestir el uniforme verde y amarillo era pertenecer a una casta especial. En su cosmovisión, ellos no eran simples empleados de una corporación genérica. Eran miembros de la gran casa Yoli, protegidos por un sistema de lealtad paternalista que premiaba los años de servicio con un trato casi familiar. De repente, al escuchar las palabras Acquisition Total y FEMSA, comprendieron con horror que el suelo que pisaban ya no les pertenecía. La familia a la que le habían jurado lealtad ciega los había vendido. Ya no eran los hijos predilectos de una dinastía local. En fracción de segundos, fueron transmutados en simples pasivos laborales. Un renglón más de gastos dentro de la gigantesca y despiadada joya de cálculo de un corporativo multinacional con sede a 1000 kilómetros de distancia. La disonancia cognitiva en los patios de la fábrica durante esas primeras horas fue desgarradora. Los trabajadores se miraban las manos, miraban sus uniformes y observaban los inmensos logotipos pintados en los muros de la nave industrial. Todo lucía exactamente igual que el día anterior, pero absolutamente todo estaba muerto. El aire de las fábricas, que antes vibraba con la energía del orgullo regional, se volvió repentinamente denso, cargado de paranoia y de una incertidumbre paralizante. ¿Respetaría el nuevo dueño del norte sus años de antigüedad? ¿Cuántos de ellos serían despedidos para optimizar las famosas sinergias anunciadas en las noticias? Esa tarde del 6 de enero, cuando el sol se hundió rojo y pesado en el Océano Pacífico, el turno diurno cruzó los torniquetes de salida arrastrando los pies. No hubo disturbios, no se quemaron lantas ni estalaron huelgas furiosas. Solo hubo un silencio sepulcral, un luto obrero silencioso y resignado. La imponente maquinaria de Acapulco seguía viva, lista para devorar el turno de la noche y seguir produciendo milones de litros de líquido dulce, pero el corazón del Grupo Yoli, esa chispa humana e independiente que nació en las montañas de plata, había dejado de latir para siempre. La transición tras la firma del contrato no fue una integración, fue una quirúrgica de extracción. Cuando una megacorporación como FEMSA absorbe a un embotelado regional, no invierte casi $700 millones para preservar tradiciones o aprender de la cultura local. Lo hace para inyectar su propio ADN corporativo con una eficiencia quirúrgica fría e implacable. En el alto mundo de las finanzas y las fusiones,
Este proceso tiene un nombre eufemístico e inofensivo: racionalización de activos. Para la gente de Guerrero, sin embargo, se sintió como un borrado sistemático de su identidad. Apenas unas semanas después de la adquisición, un ejército de auditores, ingenieros de procesos y gerentes de recursos humanos de traje gris descendió desde Monterrey hacia las calurosas instalaciones de Acapulco. No traen discursos inspiradores, traen joyas de cálculo. Su misión era identificar, medir y eliminar cualquier rastro de grasa operativa, una definición corporativa que, trágicamente, incluía a cientos de seres humanos. Los primeros en ser no fueron los operadores de las máquinas, sino la estructura administrativa. Bajo el nuevo régimen, Grupo Yolía no necesitaba un departamento de recursos humanos local, ni directores de marketing, ni contadores en jefe. Todos esos procesos fueron centralizados y automatizados desde los rascacielos corporativos en el norte del país. Secretarias con 20 años de antigüedad, gerentes de zona que conocían el nombre de cada tendero en la sierra. Hay supervisores leales a la familia Castrejón fueron llamados a pequeñas oficinas prefabricadas. Ali, representantes legales que nunca habían probado un refresco. Yoli en su vida les entregaron sus cheques de liquidación. Fue un proceso aséptico, rápido y legalmente perfecto, desprovisto de cualquier sentimentalismo. Simultáneamente, comenzó la limpieza visual. Las antiguas placas de bronce que conmemoraban las inauguraciones de las fábricas por parte de Don Manuel Castrejón fueron retiradas de los vestíbulos. Los históricos colores verde y amarillo que adornaban las instalaciones comenzaron a ser tapados por el estandarizado gris y rojo corporativo de Coca-Cola FEMSA. Los antiguos camiones de reparto, aquellos que los mecánicos locales mantenían vivos con milagros y refacciones recicladas, fueron enviados al deshuesadero y reemplazados por flotas ultramodernas y estandarizadas, equipadas con rastreadores GPS y limitadores de velocidad. En menos de un año, cualquier rastro de que aquella planta había sido alguna vez un negocio familiar fue barrido bajo la alfombra de la modernidad. El imperio Esmeralda había sido desmantelado desde sus entrañas, preparándolo para operar bajo una nueva religión, la tiranía del algoritmo. Para los obreros que sobrevivieron a la purga inicial, cruzar los torniquetes de entrada se convirtió en una experiencia disonante. Físicamente, las majestuosas naves industriales seguían en el mismo lugar, y el inconfundible aroma a jarabe de limón seguía impregnando el aire espeso de la costa. Las máquinas lavadoras, inyectoras y lenadoras rugían, quizás incluso más fuerte y rápido que antes gracias a las masivas inyecciones de capital del nuevo dueño. Pero el alma del lugar había sido succionada por completo. Bajo la administración de la familia Castrejón, la fábrica operaba con un paternalismo imperfecto pero profundamente humano. Si un trabajador tenía una emergencia médica familiar, podía hablar directamente con el gerente de planta, quien tenía la autoridad para otorgar un préstamo de nómina al instante. Si había una disputa, se resolvía cara a cara en el patio de maniobras. Había una flexibilidad inherente basada en la confianza mutua y el conocimiento personal. FEMSA erradicó ese tejido social e instaló un ecosistema de vigilancia y métricas extremas. La empatía fue reemplazada por los KPIs, indicadores clave de rendimiento. De repente, la vida laboral de miles de guerrerenses comenzó a ser dictada por pantallas digitales y sistemas de software SAP. Monitores luminosos colgaban sobre las líneas de producción, mostrando en tiempo real las cuotas de llenado por segundo. Los montacarguistas, que antes navegaban los pasillos basándose en la experiencia y el instinto, ahora debían seguir rutas matemáticamente perfectas dictadas por tabletas montadas en sus vehículos. Desviarse un metro significaba una penalización en su evaluación de desempeño. El tiempo se convirtió en el recurso más celosamente vigilado. Las pausas para ir al baño fueron cronometradas, las charlas en los pasillos de descanso, que antes eran el núcleo donde se forjaba el sentido de pertenencia y camaradería, fueron vistas por la nueva gerencia como tiempos muertos no productivos, y severamente desincentivadas. Los gerentes locales, que en el pasado eran figuras de autoridad respetadas, fueron reducidos a simples capataces glorificados, encargados únicamente de asegurar que los números locales coincidieran con las proyecciones enviadas desde Monterrey.
Hoy, la imponente maquinaria en Acapulco trabaja con una eficiencia que don Manuel Castrejón jamás habría podido imaginar en sus sueños más salvajes en las montañas de Taxco. FEMSA logró maximizar la extracción de valor de cada gota de agua, cada gramo de azúcar y cada segundo de labor humana. Los márgenes de rentabilidad son impecables, pero el costo de esta perfección corporativa es un vacío existencial. Los trabajadores portan uniformes impecables y reciben sus salarios puntualmente mediante transferencias electrónicas, pero ya nadie sonía en las líneas de producción. Caminan por los pasillos esterilizados no como herederos de un legado industrial histórico, sino como engranajes biológicos reemplazables dentro de una máquina de alcance global. Las líneas de producción rugen con furia las 24 horas del día, escupiendo millones de envases, pero por dentro son líneas completamente muertas. Naves industriales san alma que ya no le pertenecen a la tierra que las vio nacer. Si usted camina hoy por los relucientes pasillos de un supermercado en la Ciudad de México, o entra a un restaurante de moda en las colonias más exclusivas, es muy probable que encuentre una botella de Yoli. De hecho, la marca ha trascendido las fronteras de su estado natal. Bajo el músculo logístico de Coca-Cola FEMSA, el famoso refresco de limón de Guerrero ahora se exporta a varias regiones de Estados Unidos, capitalizando la nostalgia de millones de migrantes mexicanos. Visualmente, nada parece haber cambiado. La botella conserva su inconfundible color verde esmeralda. El logotipo de letras redondeadas sigue allí, evocando el nombre de aquella pequeña niña, Yolanda Castrejón, que jugaba en el patio de una casa en Taxco hace casi un siglo. El sabor cítrico y burbujeante, que alguna vez sirvió para cortar el polvo tóxico de las minas de plata, sigue siendo virtualmente idéntico. Para el consumidor promedio, Yoli sigue viva y triunfante. Parece la inspiradora historia de un humilde producto regional que conquistó el mundo. Pero esto es una ilusión óptica perfecta. Es la obra maestra del capitalismo moderno, vender la nostalgia del pasado mientras se destruye la economía que la originó. La Yoli que hoy se consume masivamente es, en términos estrictamente económicos, un fantasma corporativo. Para entender la magnitud de esta tragedia invisible, hay que seguir el rastro del dinero. Durante casi un siglo, el acto de comprar una botella de Yoli era un ecosistema económico cerrado que nutría directamente al estado de Guerrero. Las monedas que un campesino hondurista pagaban en la humilde tiendita de la esquina se usaban para pagarle al conductor del camión de reparto. Ese conductor, a su vez, gastaba su salario en el mercado de su colonia. Las ganancias de la familia Castrejón se reinvertían en infraestructura, patrocinaban ligas deportivas locales y generaban un escudo de liquidez que protegía a la región. El dinero circulaba y lo más importante, se quedaba en casa. Hoy, ese ciclo vital está completamente roto cuando un cliente compra una Yoli en una tienda de conveniencia moderna, como la inmensa cadena Oxxo, que no por casualidad también es propiedad de FEMSA. El dinero realiza un viaje muy diferente. Las utilidades ya no se quedan en las calles de Acapulco ni en las montañas de Taxco. En cuestión de milisegundos, esos centavos de ganancia se digitalizan y viajan a través de fibra óptica hacia las cuentas concentradoras corporativas en Monterrey. Desde allí se distribuyen como dividendos a fondos de inversión globales en Wall Street o terminan en los cuarteles generales de The Coca-Cola Company en Atlanta. El producto sobrevivió, sí, pero el precio de su supervivencia fue convertirse en una máquina extractora de riqueza. Guerrero, uno de los estados históricamente más castigados por la pobreza y la violencia en México, perdió a su mayor campeón industrial. Su gente fue degradada de ser dueña de un imperio a ser simples consumidores y maquiladores de un producto que antes les pertenecía en cuerpo y alma. Aquí yace la disonancia más brutal de la historia del grupo Yoli y la lección más amarga sobre el libre mercado. Las megacorporaciones no odian las identidades culturales locales. De hecho, las adoran siempre y cuando puedan vaciarlas, empaquetarlas, estandarizarlas y cobrar por ellas. Al emitir ese cheque de 800 millones de pesos, Coca-Cola FEMSA no solo compró maquinaria y rutas de distribución, compró casi un siglo de confianza cultural ciega, construida con el sudor de miles de trabajadores que hoy ya no están en la nómina. El imperio Esmeralda, que alguna vez creyó ser invencible, no murió por falta de ventas, ni por un producto defectuoso.
Murió porque, en el tablero de ajedrez del monopolio corporativo global, la independencia genuina simplemente no es rentable. Hoy, el legado de la familia Castrejón brilla intensamente bajo las luces fluorescentes de miles de estantes comerciales. Pero detrás de ese vidrio verde ya no hay una familia, ni un pueblo soberano, ni un escudo protector. Solo hay una infinita joya de cálculo, calculando fría y silenciosamente el próximo centavo de ganancia. El caso de Grupo Yolino es simplemente la biografía corporativa de una emboteladora que llegó a su fin. Es una advertencia escalofriante sobre la ilusión de la elección en el siglo XXI. Cuando caminamos por los pasillos de un supermercado, vemos estantes repletos de cientos de marcas diferentes, colores vibrantes y logotipos locales que apelan directamente a nuestra nostalgia. Creemos que estamos eligiendo, pero la cruda realidad del libre mercado es que, detrás de esas múltiples etiquetas, casi todo pertenece a las mismas 3 o 4 entidades gigantescas. La familia Castrejón luchó con honor. Protegieron su receta, a su gente y a su estado durante casi 100 años. Construyeron un muro de lealtad que parecía impenetrable. Pero en el ecosistema del hipercapitalismo, el honor no se puede cotizar en la bolsa de valores. La caída de Yoli nos enseña una verdad incómoda. Tarde o temprano, la eficiencia matemática pura siempre devorará al orgullo regional. No importa qué tan profunda sea tu conexión con la comunidad ni cuántas generaciones te respalden. Si tu negocio opera en la misma ruta logística que un leviatán corporativo, te verás obligado a vender tu alma o a morir asfixiado. Hoy, el inconfundible líquido esmeralda de Yoli sigue burbujeando en los vasos de todo México, pero su espíritu original, aquel que nació del esfuerzo artesanal y el sudor en las minas de Taxco, se evaporó en el instante en que la tinta secó aquel contrato de 100 millones de pesos. Nos dejaron la bebida, sí, pero nos robaron la independencia. ¿Has visto suceder esto en tu propia ciudad? ¿Qué marcas o fábricas locales legendarias de tu región fueron devoradas en silencio por corporaciones globales? Déjanos tu historia en los comentarios. El archivo de la memoria industrial se construye con sus voces. Si este documental te ayudó a entender un poco mejor cómo funciona la verdadera maquinaria del mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo viaje hacia las ruinas de otro imperio olvidado.